Bienvenidos a la Carta de Portales. Carlos Calor Ruf, Concepción, 3 de enero de 1898 a 28 de febrero de 1974, fue un académico chileno de ascendencia alemana. A lo largo de su carrera, destacó en diversos campos como sociología, economía, filosofía, arqueología, geografía y ensayos políticos. Es reconocido como el principal ideólogo del movimiento nacional socialista, cofundador junto a Jorge González von Marees y el general Francisco Javier Díaz. Sin embargo, tras la formación de este partido, Keller se concentró en actividades académicas y educativas, manteniéndose alejado de la política hasta su fallecimiento. Su trabajo más destacado, La eterna crisis chilena 1931, tuvo un gran impacto a nivel nacional y marcó el cierre de la era de ensayistas e intelectuales nacionalistas que abordaron la literatura de la crisis, según la descripción de Góngora. En 1932, la Universidad de Concepción le otorgó el Premio Atenea por esta obra en el ámbito científico. Sus raíces se remontaban a una familia de colonos alemanes, lo que reflejaba el limitado nivel de asimilación cultural de estos inmigrantes en Chile. Vivieron apartados en un pequeño pueblo en una región con alta presencia de alemanes, preservando así una identidad alemana intacta. Keller, al igual que otros jóvenes alemanes, recibió una educación que enfatizaba la obligación de mantener su nacionalismo alemán. Hasta los 14 años, Keller vivió en Concepción. En 1912, se trasladó con su familia a Leipzig, Alemania, donde completó sus estudios secundarios y luego universitarios en la Universidad de Bonn y la Universidad de Berlín. En 1920, se casó con Ole Schneefels y finalizó sus estudios en áreas como jurisprudencia, economía, filosofía y sociología en 1921. Durante sus años de formación, tuvo influencias tanto de escritores chilenos como de intelectuales alemanes, siendo Oswald Spengler uno de sus mentores, con quien mantuvo correspondencia después de regresar a Chile. En 1921, obtuvo su doctorado en la Universidad de Wurzburgo con una tesis sobre el desarrollo de la industria minera en Chile titulada Die Entwicklung des Bergwesens in Chile. De regreso en Chile, Keller difundió las obras de intelectuales alemanes a través de la publicación Bundeskalender del Deutsch-Chilenischer Bund. Trabajó como catedrático de economía en la Universidad de Concepción hasta 1926. En 1927, se trasladó a Santiago y ocupó cargos en la Dirección General de Estadísticas y como profesor de Economía Social en la Universidad de Chile. Desde 1928, ejerció como profesor de Geografía Económica en la Academia Politécnica Militar durante 22 años. En 1932, durante la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo, fue designado director general de la Dirección General de Estadísticas. El 5 de abril de 1932, Carlos Keller, junto con Jorge González von Marees y otros compañeros, fundó el Movimiento Nacional Socialista de Chile, MNS. Keller ocupó el cargo de vicepresidente y fue considerado por muchos historiadores como el verdadero ideólogo de este grupo. En 1933, lanzó el periódico del movimiento llamado Trabajo y dirigió el Departamento de Preparación del Movimiento Nacional Socialista, encargado de formar a los nuevos miembros en disciplina e ideología. Además, en 1934, fundó y dirigió la revista Acción Chilena. En 1937, Keller, junto a otros destacados miembros del partido como Gustavo Vargas Molinare y Adolfo Mattei, se presentó como candidato a diputado en las elecciones parlamentarias de ese año. Sin embargo, su campaña en Osorno no fue exitosa, obteniendo tan solo 121 votos. El 5 de septiembre de 1938, sin el conocimiento de Carlos Keller y cerca de las elecciones presidenciales, el jefe Jorge González von Marees lideró un levantamiento armado, conocido como la Matanza del Seguro Obrero, que resultó en la muerte de 60 miembros del movimiento. Keller condenó esta acción y se distanció de González von Marees, quien posteriormente fundó un movimiento de tendencia izquierdista, la Vanguardia Popular Socialista, en 1939.
Keller se negó a unirse a este movimiento y continuó como líder del MNS hasta 1941, año en que dejó su cargo. Ese mismo año, nació su hijo Carlos Keller Schnepfus. En 1946, fue designado como presidente de la Comisión Planificadora de la Economía Nacional, con el propósito de resaltar el papel que debía desempeñar el Estado en el ámbito económico. En 1953, el presidente Carlos Ibáñez del Campo le ofreció el cargo de ministro de Hacienda, propuesta que Keller rechazó, ya que buscaba fusionar el Ministerio de Hacienda con el de Economía y Comercio. Tras el fallecimiento de su esposa Ole Schnepfus en 1961, viajó a Alemania 2 años después para traer a su sobrina María Fuhrmann, que se encontraba en la Alemania Oriental. Finalmente, en 1965, junto a su sobrina, viajó a Suiza para presentar exposiciones relacionadas con Chile. Regresó a Chile en 1967 y trabajó como profesor en la escuela militar desde 1970 hasta 1973. En 1973, contrajo matrimonio con Eliana Figueroa Márquez. Carlos Keller falleció el 28 de febrero de 1974 debido a arteriosclerosis y fue sepultado en el Cementerio General de Concepción. A 30 años de la muerte de Carlos Keller Ruth, se pueden rastrear algunos indicios de su presencia en San Felipe, ciudad donde residió hasta su fallecimiento en 1974. Luego de su regreso de Alemania en 1967, fue frecuente verlo en San Felipe, participando en charlas organizadas por la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua. Según su amigo Benjamín Olivares, a Keller le agradaba San Felipe por su carácter eminentemente chileno y su posición equidistante entre Santiago y Valparaíso. En ese entonces, Keller sentía una especie de hartazgo por la vida en Santiago, que en esa época no era tan agitada como lo es hoy en día. Una vez asentado en San Felipe, fundó la editorial Jerónimo de Vivar como una cooperativa de editores, con la intención de llevar a cabo el proyecto de la Enciclopedia Moderna de Chile. En este proyecto, involucró a escritores como Alberto Recart, Hans Niemeyer, Hermelo Aravena Williams y otros, ofreciéndoles la editorial para la publicación de sus obras. Dentro de esta enciclopedia, se destacan obras como Las Memorias de la Monja Alférez, El Laja, Un río creador, Mitos y leyendas de Chile, las pinturas rupestres de la Sierra de Arica, entre otras. Keller participó activamente en estos trabajos, brindando apoyo en la diagramación y suministrando material adicional como cartas geográficas y fotografías. Era un aficionado a la fotografía, lo cual se reflejaba tanto en sus obras como en las traducciones que realizaba al castellano. Lamentablemente, este proyecto quedó incompleto tras su fallecimiento, dejando pendientes los 10 volúmenes de geografía de Chile que Keller estaba preparando. Una de las obras agregadas a su proyecto, Alamito el Largo de Maite Ayamán, se publicó en 1985 por la editorial Andrés Bello. En la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua, Keller es recordado como una persona muy culta, con una notable habilidad para organizar y llevar a cabo actividades. Fue elegido presidente de la sociedad en 1970 y reelegido en varias ocasiones hasta su fallecimiento en 1974. Su capacidad de trabajo y energía fueron fundamentales para revitalizar la labor de la sociedad. Incluso, en salidas con sus compañeros, sorprendía con sus conocimientos sobre la zona, detallando, por ejemplo, información sobre yacimientos mineros en los cerros del Almendral. A nivel personal, sus amistades lo recuerdan como una persona modesta que pasaba desapercibida hasta su muerte. Tras su deceso el 28 de febrero de 1974, Keller comenzó a experimentar trastornos y fue internado en el Hospital de San Felipe, donde falleció 2 meses más tarde. El doctor Edison Pérez, miembro de la Sociedad de Historia y Arqueología, quien también trabajaba en el hospital, lamentó su partida, considerándolo una figura imprescindible para el desarrollo cultural de la ciudad y del país. Algunas de sus obras, que no vieron la luz en vida, fueron publicadas póstumamente por la Sociedad de Historia, como Michimalonco,
Pedro de Valdivia y el nacimiento del pueblo chileno en 1976. Historia de Curimón y de su convento de San Francisco en 1978. Su biblioteca personal, una de las más variadas y enriquecedoras, fue vendida por su hijo tras su muerte, perdiéndose así un valioso acervo de conocimiento y legado cultural. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocer su biblioteca la describen como una colección diversa que incluía libros que datan del siglo XVI. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima, amigos de la Carta de Portales.